Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia absolutamente alucinante. Un auténtico triunfo cinematográfico. Hablamos de una producción que luchó literalmente contra todo pronóstico y que, desafiando toda lógica de Hollywood, logró algo que parecía imposible: romper la famosa maldición de las películas basadas en videojuegos. Nos referimos, como no, a la mítica adaptación de 1995 del fenómeno arcade por excelencia, Mortal Kombat. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Imaginaos esto. Tenemos un guión que los ejecutivos odiaban a muerte, un director que era un completo novato y un rodaje plagado de lesiones reales bastante graves. Entonces, ¿cómo es posible que todo este caos terminara convirtiéndose en la mejor adaptación de la década? Porque, la verdad, la producción en sí misma fue una batalla casi tan brutal como las del propio juego. Así que vamos a desgranar toda esta odisea. Punto número 1. El desafío inicial. A ver, para entender la magnitud de este milagro hay que ponerse en situación. A mediados de los 90, intentar llevar un videojuego al cine era casi un suicidio comercial. Veníamos de fracasos colosales como el de Super Mario Bros. Pero la historia arranca gracias a la pura cabezonería del productor Larry Kasanoff. Resulta que en junio de 1993, Kasanoff juega a Mortal Kombat por primera vez y ve un potencial tremendo. Y fijaos si era difícil la cosa, que ni siquiera el presidente de Midway Games creía en la idea. Sin embargo, Kasanoff insistió día tras día durante 3 largos meses hasta que por fin, en septiembre, logró asegurar los derechos. Un viaje de locos que acabaría estrenándose en agosto del 95. Y para que os hagáis una idea de la locura que era tratar con Hollywood en ese momento, New Line Cinema acepta el proyecto. Vale, pero su presidente se reúne con Kasanoff y se pasa una hora entera gritándole que odia el guión. Literalmente le dijo: «Odio el guión, empezad la producción». Es surrealista. Y por si faltaba caos, el director elegido, Paul Anderson, consiguió trabajo mintiendo descaradamente. Dijo que tenía mucha experiencia en efectos especiales, cuando en realidad solo había leído un par de libros sobre el tema para impresionar a los productores. De locos. Pasamos al punto 2, armando el elenco perfecto. Si creíais que la preproducción fue caótica, la selección de personajes fue otra montaña rusa. El contraste entre lo que iba a ser y lo que terminó siendo es fascinante. Resulta que para el papel de Sonya Blade habían elegido a una chica jovencísima y totalmente desconocida por aquel entonces, llamada Cameron Diaz. Pero justo antes de rodar, se fractura la mano y tiene que abandonar. Y ahí entra Bridget Wilson al rescate, en el último segundo. Literalmente terminó de rodar la comedia Billy Madison, se subió a un avión sin dormir y se plantó en el set para empezar a repartir patadas sin un solo día de descanso. Y los peces gordos de Hollywood tampoco faltaron en este circo de casting. ¿Sabríais que a Jean-Claude Van Damme le ofrecieron ser Johnny Cage? Pues lo rechazó para irse a hacer Street Fighter. Y atención a esto, le ofrecieron el papel de Raiden nada más y nada menos que a Sean Connery. Su respuesta: que prefería jugar al golf y no le apetecía ponerse en forma. Increíble. Pero bueno, gracias a eso, Linden Ashby y Christopher Lambert dieron un paso al frente y crearon las versiones icónicas que todos recordamos. Y no nos olvidemos de Robin Shou, el mítico Liu Kang, que tuvo que hacer hasta 7 audiciones distintas para convencer a todos los directivos del estudio. Y hablando de Christopher Lambert, hay una anécdota preciosa sobre él. El presupuesto de la película era tan ajustado que no había dinero para llevar al actor a rodar a Tailandia. La idea era usar a un doble de cuerpo y listo. Pero Lambert, que en aquel momento ya era una superestrella mundial por Los Inmortales, decidió coger un vuelo y trabajar allí totalmente gratis. No solo eso, sino que pagó de su bolsillo la pedazo de fiesta de fin de rodaje. Su actitud tan generosa y tranquila fue lo que salvó los nervios del pobre y abrumado director novato. Tercera parte. Sudor, sangre y huesos rotos. Aquí hay una ironía tremenda. El estudio obligó a rebajar la violencia para conseguir una calificación PG-13, es decir, nada de las brutalidades ni la sangre exagerada del videojuego. Pero la realidad detrás de las cámaras fue muchísimo más cruda. Las lesiones fueron reales. Primero, Bridget Wilson, que insistía en no usar dobles, se dislocó un hombro casi al principio. Luego, a Robin Shou le lanzaron contra una columna de hormigón y se fracturó 2 costillas, pero el tío no dijo ni media palabra para no retrasar la grabación. Y la tercera, y esta duele de pensarlo, Linden Ashby acabó orinando sangre. Resulta que Robin Shou le convenció para recibir una patada directa al riñón sin dobles para que quedara más realista. Y vaya si quedó realista. Pero a pesar de todo este sufrimiento físico, cuando por fin hicieron los primeros pases de prueba, la principal queja del público los dejó helados. Querían más peleas, así de claro. Y el estudio, contra todo pronóstico, les escuchó. Retrasaron la fecha de estreno 2 meses enteros única y exclusivamente para añadir más secuencias de combate, que por cierto, acabaron siendo coreografiadas por el propio Robin Shou. Y entre tanta costilla rota hay un momento muy divertido. Mientras grababan en un hangar cerquita del aeropuerto de Santa Mónica, el mismísimo Tom Cruise, que resulta que tenía su propio hangar al lado, se acercó para cotillar un poco.
Pues el médico del rodaje, que hacía las veces de jefe de seguridad improvisado, no se lo pensó 2 veces. Le prohibió el paso y lo echó de allí. Le dio igual que fuera la mayor estrella del planeta. En Mortal Kombat no se cuela nadie. Número 4. La magia y los monstruos. Ahora, si hablamos de pesadillas, los retos técnicos se llevan la palma. Pensad que estamos en una época donde los efectos prácticos lo eran todo, antes del boom digital. Y aquí viene el dato, $1 millón. Eso es lo que costó fabricar la marioneta gigante y animatrónica del Príncipe Goro. Una auténtica barbaridad de dinero solo para que ese monstruo de 4 brazos se viera imponente y real en el plató. Pero el precio era el menor de sus problemas. El bicho era tan enorme y complejo que hacía falta un equipo de entre 13 y 16 titiriteros trabajando a la vez solo para mover la cara y los brazos. Y se estropeaba tanto, pero tanto, que tuvieron que cancelar la idea de llevarlo a Tailandia porque iba a ser imposible de mantener. Como curiosidad, esos gruñidos tan aterradores que hacía costaron lo suyo, pero la voz la puso el legendario actor de doblaje Frank Welker. Y ojo a este detalle porque estuvimos a punto de presenciar historia del cine. Resulta que Steven Spielberg era un fan incondicional del juego y había aceptado hacer un cameo. Iba a salir interpretando al director de la película de Johnny Cage. Por desgracia, las fechas no cuadraron y no se pudo hacer, pero como homenaje vistieron y peinaron al actor que lo sustituyó para que fuera clavado a Spielberg. Sección 5. El ritmo del combate. A ver, es imposible hablar de esta película sin mencionar su banda sonora. Esa música trepidante fue lo que le dio todo el pulso a la cinta. Pero entre bambalinas la guerra fue total. Las grandes discográficas no creían absolutamente nada en la música electrónica. Ellos querían a toda costa meter a Van Halen o canciones de Janet Jackson. Pero el productor, Casanov, se plantó. Tenía clarísimo que el techno era el camino, especialmente con ese tema que hoy todos conocemos, el Techno Syndrome. Así que rompió con las grandes discográficas y se fue con un sello pequeño que sí le apoyó. Y el tiempo, una vez más, le dio la razón. El álbum no fue un éxito, fue un auténtico fenómeno. Consiguió el disco de platino y, lo que es más fuerte, se convirtió en el primer disco de música electrónica bailable de toda la historia en alcanzar esa cifra de ventas. Vamos, que le demostraron a toda la industria discográfica tradicional que no tenían ni idea de lo que la gente realmente quería escuchar. Y llegamos al punto 6. Una victoria impecable. Después de tantas peleas con ejecutivos, dolores, retrasos y apuestas arriesgadas, el estreno reventó todas las previsiones posibles. Fue un éxito global absoluto, y todo se resume en un número, 3. La película no solo debutó en el número 1 de la taquilla, sino que se mantuvo reinando en ese primer puesto durante 3 semanas enteras. Fue la bofetada definitiva que demostró que esto no era solo un proyecto de frikis, sino un producto de masas. Y gran parte de la culpa de ese éxito la tiene el respeto reverencial que tuvieron por los fans. Estaba llenísimo de guiños, estaban los movimientos exactos como la patada de bicicleta de Liu Kang o la patada sombra de Johnny Cage. Metieron el mítico friendship con la foto autografiada, clavaron frases exactas del juego, el gancho con la cuerda de Scorpion, el hiela de Sub-Zero. Se hasta escondieron símbolos raros en las paredes y en los créditos que servían para desbloquear trucos en el Mortal Kombat 3 que acababa de salir. Todo esto generó un ecosistema brutal, un legado que sigue respirando a día de hoy. Dio pie a la secuela de Aniquilación, series de animación, series con actores reales y unas series web que lo petaron años después. De hecho, Warner Bros. Todavía mantiene los derechos y sigue muy interesada en seguir exprimiendo la franquicia en los cines. Y aquí es donde os dejo con una pequeña reflexión. Si una producción que fue un absoluto caos, llena de ejecutivos en contra, actores lesionados en el hospital, un director que no había visto un efecto especial en su vida y una marioneta que no funcionaba, logró crear la adaptación más mítica de los 90, ¿a qué clase de probabilidades imposibles tendrá que enfrentarse la próxima gran adaptación de videojuegos para hacer historia? Ahí lo dejo.